Ok, bueno, les saludo de nuevo a todos, Shabbat Shalom, que la paz esté con todos ustedes. Aquí estamos transmitiendo desde Miami, Ministerio Mesiánico Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. La porción de la semana que tenemos es la porción número 17, la Parashá Mishpatim, que se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 21 al capítulo 24. Mishpatim significa juicios y son los procedimientos para la defensa del derecho. Mishpatim es el plural de la palabra mishpat, que a su vez viene de la raíz chafat y significa él defendió. ¿Qué son los mishpatim? Son procedimientos del derecho que están colocados para hacer justicia, para traer paz a la población de una manera eficiente y con la menor pérdida posible. Yo le ponía un ejemplo a mis hijos y a mi esposa, compartiendo esta semana de que nosotros tenemos una máquina manual para extraer el jugo de las naranjas y tenemos otra que es eléctrica. Y rinde más la eléctrica porque extrae más jugo de las naranjas. Entonces, tenemos que buscar procedimientos que sean más efectivos y donde haya la menor cantidad de desperdicio. Eso es muy importante cuando lo aplicamos en el derecho, ¿no? Ok, entonces fíjense, los mishpatim regulan la relación con el prójimo, tienen que ver con el amor al prójimo. La semana pasada vimos en la Parashá Yitro los 10 mandamientos, que se dividen en la primera tabla que tienen que ver con los mandamientos donde se habla del amor a Dios y la segunda tabla que habla de los mandamientos que regulan y el amor al prójimo. Y este es un anhelo de todo ser humano y sobre todo los que seguimos la fe de nuestro Mesías Yeshua, la fe de la Torá. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y estos procedimientos están destinados a que nos saciemos de la justicia del Señor. En el Salmo 19:9 dice: el temor de Hashem es limpio, permanece para siempre. Y después dice: los mishpatim de Hashem son verdad y todos son justos. Por lo tanto, es muy importante pues que aprendamos los mishpatim para que aprendamos sobre la verdad y la justicia. Y vamos a darle comienzo a esta parashá. Se encuentra en el capítulo 21, versículo 1. Y dice: y estos son los mishpatim, es decir, las justicias que colocarás delante de ellos, ante ellos. Rashi comenta sobre este versículo que esto es como si se colocara una mesa servida, ¿no?, sin dejar de lado ningún detalle. Me acuerdo cuando mi hija hizo un curso de protocolo y etiqueta, una de las cosas que le enseñaban era cómo servir una mesa, cómo colocar los platos, para qué sirve cada plato, cada cubierto, cuántos tipos de cubiertos son, cómo van distribuidos en la mesa, cómo se coloca la servilleta. O sea, una cantidad de detalles impresionantes, pero todos importantes porque todos tienen una razón de ser y contribuyen al orden, a la belleza, a la decencia, a la pulcritud, al respeto. Algo así es lo que se está tratando de dejar ver en estas palabras. Y es importante que no quede de lado ningún detalle y se le insta a Moshe a que no solamente enseñase las leyes, sino que también enseñase los principios
la lógica de cada una de estas leyes, lo que está detrás de las leyes. Como les mostré la semana pasada, detrás de la ley hay un precepto y detrás del precepto está Hashem mismo, Dios mismo. Es decir, debemos aprender el espíritu de la ley, porque la ley es eterna. Y aunque los tiempos cambian, cuando muchas veces la ley se refiere a el burro como un elemento, o el buey como un elemento de trabajo, como para las personas poder labrar la tierra, bueno, hoy en día podemos tener el carro para poder trabajar, una persona que trabaja con Uber. Entonces, tenemos que entender el espíritu de la ley para poder hacer la traspolación a nuestros días, a nuestra realidad, y poder aplicar esa misma ley que está vigente en todo tiempo. Y así ver cuál es la aplicación práctica, ¿no? Dependiendo de cada circunstancia. Entonces, Hashem, ¿qué nos está enseñando? A cómo amar al prójimo a través de los mishpatim. Y vemos cuál es la primero de los mishpatim. Fíjense que en esta parasha hay 53 mishpatim. Es, creo que la parasha que más leyes tiene, y básicamente, principalmente son leyes que regulan nuestra relación con el prójimo. Me encanta esta parasha porque aterriza muchas de las cosas. Por ejemplo, el Señor dice, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, está bien, lo entiendo, lo voy a hacer, estoy dispuesto a hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Fíjense que el presidente Trump emitió una ley antes de salir del poder que dijo que iba a paralizar las deportaciones de venezolanos por 1 año y medio y le iba a dar la oportunidad de sacar permiso de trabajo y Social Security, lo que le da permiso también de poder tener un seguro de salud y tener una estadía legal y tener la posibilidad de desarrollarse aquí en este país. Sin embargo, esa ley, como todavía no tiene las regulaciones, como todavía no tiene los procedimientos de cómo aplicar esa ley no se puede aplicar. Entonces es muy importante los procedimientos para poder saber cómo aplicar la ley. También quiero decirles otra cosa. Fíjate que en los 10 mandamientos se nos dice, no robarás, no matarás. Y mientras no robemos y no matemos, bueno, hay paz en el pueblo. Pero ¿qué pasa si alguien roba? ¿Qué pasa si alguien mata? Entonces hace falta las regulaciones que nos dicen cómo volver a recuperar la paz, cómo hacer restitución, cómo volver a recuperar la armonía en el pueblo, en la familia, en la iglesia. Es muy importante los detalles. El Señor es un Dios de detalles. Porque si nos quedamos con la parte macro y nos perdemos los detalles, es muy fácil que nos desviemos, porque cada quien puede interpretar cómo aplicar el amor a su propia manera. Pero el Señor es específico, porque Él nos ama. Y así como nosotros le damos, si usted contrata a un empleado, usted le dice que tiene que hacer bien su trabajo, usted le dice que tiene que llevar la contabilidad o la estrategia de venta de la compañía. Pero usted tiene que entrenarlo, tiene que darle una cantidad un manual de procedimiento de la empresa, tiene que darle el detalle, porque si no, el gerente que usted está contratando va a querer hacer las cosas a su manera y a lo mejor no es lo que la empresa necesita ni lo que ha establecido. Nosotros no somos más justos ni inteligentes que Dios, por eso Dios nos da los detalles y los procedimientos. Y haciendo este preámbulo, entramos directamente al primero de los mishpatim que se encuentra en Shemot 21:2 y dice, si adquieres un siervo hebreo, 6 años te servirá, mas al 7º saldrá libre de gracia. Después dice, pero si dijera el siervo, amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces lo llevará su amo a la corte y lo llevará a la puerta y a la mezuzá, le perforará su amo la oreja con el punzón y lo servirá por siempre. Dice, si golpeare un hombre el ojo de su esclavo, el ojo de su esclava y lo destruyere, libre lo enviará en pago por su ojo, y el diente de su esclavo o el diente de su esclava hiciere caer, libre lo dejará en pago por su diente. Estos versículos, aunque no están uno consecutivo del otro, todos tienen que ver con la esclavitud. Porque el Señor
habla de la esclavitud como si estuviese de acuerdo en permitir la esclavitud dentro del pueblo de Israel. Esto puede ser muy mal interpretado, pero tenemos que entender que en aquella época y en la época actual hay muchas circunstancias por las cuales las personas pueden caer en esclavitud, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera recordarles es que, ¿cuál es el primer mandamiento que el Señor nos dio en los 10 mandamientos? Dijo, yo soy Hashem, tu Elohim, que te sacó de Egipto de casa de esclavitud. Entonces el Señor nos está sacando de la esclavitud, ¿no? Con el fin de que seamos libres y con la finalidad de que cortemos con el ciclo vicioso del abuso. Está demostrado que una persona que es abusada cuando es pequeña se convierte en abusador cuando es grande. Todos los abusadores han sido abusados cuando pequeños. Y eso es un círculo vicioso, una situación repetitiva pero enfermiza, ¿no? Y el Señor busca cortar este ciclo. Fíjense que este primer versículo, como dice, limita la servidumbre a 6 años, más al 7º año saldrá libre. El objetivo es que salgamos libres. La palabra Ebed en hebreo significa esclavo y también significa siervo. No nos confundamos, son la misma palabra. Ok, entonces fíjense, Hashem es nuestro Salvador y es lo que nos dijo en el primer mandamiento. Y Él regula la esclavitud, la servidumbre dentro del pueblo de Israel con el propósito final de que seamos libres. También es importante que veamos que la primera regulación está dirigida a las personas que tienen el escalafón más bajo dentro del pueblo de Israel, es decir, a los esclavos, ¿no? Y no está regulando los deberes del esclavo, más bien está regulando el deber de los amos. Le está diciendo, mira, tú no lo vas a tener esclavo para toda la vida, son 6 años nada más, después tienes que dejarlo libre. Y esto es importante. Pero entonces aquí se nos presenta el caso de una persona que no quiere dejar de ser esclavo, sino que él prefiere no salir libre. Entonces se aplica un procedimiento que lo llevan a la corte y la corte lo lleva a la puerta y en la mesuzá le coloca la oreja y con un punzón le abre un hueco en la oreja. Y de esta manera se declara que, bueno, va a respetar el libre albedrío de la persona para que sirva a ese amo por siempre. Esto también nos habla de una manera de predicarle a la persona. Porque, ¿qué es lo que dice la mesuzá? Bueno, precisamente el mandamiento más importante es que hemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y no a nuestros amos terrenales, a nuestros jefes. Dice también que debemos amar al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, nadie debe enseñorearse de otra persona como si fuera menos que uno. Dentro de todo este procedimiento hay una prédica y también se nos está haciendo ver que Yeshua pagó el precio por cada uno de nosotros, nos compró, le pertenecemos y de ahora en adelante nosotros queremos servirle por siempre. Y la mejor manera de servirle es escuchando. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de esa manera, este versículo nos habla proféticamente de que cada uno de nosotros debemos tener ese sentimiento de servirle al Señor solamente a través de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, colocando sus mandamientos para poder escucharlo, entenderlo y obedecerlo. Ahora, también se regula dentro de los procedimientos que tienen que ver con los siervos y los esclavos
el maltrato. Se trata de evitar el abuso. El hecho de que sea siervo, que sea esclavo, no quiere decir que yo tengo derecho de abusar de ti. Dice, si golpeara un hombre el ojo de su esclavo, el ojo de su esclava y lo destruyere, libre le enviará en pago por su ojo, y el diente de su esclavo, el diente de su esclava, hiciere caer, libre lo dejará en pago por su diente. Vuelvo a decir, se regula aquí el comportamiento de los amos, de los señores, para que no procedan injustamente contra sus siervos. ¿Cuáles son los casos en Israel donde se permitía la esclavitud? No eran los mismos casos. En Egipto, el faraón, por miedo y por querer conservar su poder y por envidia de que el pueblo de Israel era muy fuerte y se multiplicaba de una manera impresionante, fue que los esclavizó, con la finalidad de mantenerlos por siempre esclavos o, en su defecto, destruirlos. Pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, cuando se admiten algunos casos de esclavitud de manera pasajera, como les dije anteriormente, son por causas muy específicas. Caso número 1, el ladrón insolvente, que es vendido por intermedio de ¿quién? Del tribunal. Hay un procedimiento legal con jueces, con el fin de poder restituir el importe del robo con el producto correspondiente al fruto de su trabajo. Robó, se gastó en sus propios deleites el fruto de ese robo y no tiene cómo pagar. Entonces el tribunal lo vende y le repone al que fue robado el dinero equivalente al robo. Y el ladrón va a servir, no va a estar en una cárcel en trabajo forzado, va a estar bajo la tutela de una familia de Israel temerosa de Dios, que le va a estar no solamente proveyendo una casa, comida, vestido, educación, le va a estar predicando de la Torá, del Evangelio, y esa persona durante esos 6 años va a poder no solamente pagar la deuda, sino aprender un estilo de vida diferente, aprender una profesión, digamos que honrosa para ganarse la vida, para que cuando salga libre se pueda reinsertar en la sociedad totalmente recuperado y no como sucede actualmente, que las personas van a las cárceles y ahí se entrenan para ser peores personas todavía. Y ahí están, bueno, en unas condiciones muchas veces deplorables y terribles. Segundo caso del siervo voluntario, que se vende como esclavo. ¿Para qué? Para escapar de la miseria extrema y protegerse del hambre junto a su familia. Una persona que hizo malos negocios, que tuvo problemas, malas decisiones y quedó en la ruina. O que vino el coronavirus y tenía su local en un centro comercial, ya nadie fue a visitarlo y no pudo pagar la renta, se llevaron su inventario y lo perdió todo. Bueno, esa persona cae en la indigencia, exponiéndose a una cantidad de peligros, enfermedades, digamos, inseguridad, no solamente con la delincuencia o inseguridad, de estar a la intemperie, vienen los huracanes, viene el frío, etc. Entonces, desnutrición, él y su familia. Entonces esa persona decide, por motus propios, venderse como siervo a una familia que los proteja, que los acoja y que les dé provisiones, que cuide de ellos, que los enseñe también, que les predique, mientras ellos se reponen, mientras los hijos crecen, también aprenden. Los hijos mayores de 12 años tenían que ya salir de la esclavitud, y de esta manera poder recuperarse y ser libres. Y también está el caso del esclavo cananeo, que también se adquiere a través de un procedimiento legal. Recuérdense que en esa época, cuando Israel tenía que conquistar la tierra prometida, habían guerras, quedaban muchas personas viudas, huérfanos, y que muchas veces estaban
condenados prácticamente a la muerte si no se les atendía, si no se les protegía, si no se les proveía de un hogar. Y esta es otra de las razones. Y estas personas tenían el derecho y la posibilidad de insertarse en el pueblo de Israel, e incluso casarse y convertirse al Dios de Israel, dejando a los falsos dioses de lado. Entonces, es un concepto de servidumbre y esclavitud totalmente contrario al concepto del hombre. Fíjense que en el Nuevo Testamento hay un caso de una persona que se llama Onésimo, que era esclavo de otra persona que se llama Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón y le habla de Onésimo. Estando Pablo en la cárcel, dice en Filemón 1 del 10 en adelante, te ruego por mi hijo Onésimo. Está hablando Pablo, a quien he engendrado en mis prisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que estando Pablo preso, Onésimo estaba ahí acompañándolo y le predicó a Onésimo, y Onésimo se convirtió a el Mesías Yeshua, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido te retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, por eso que había sido caído en esclavitud y Filemón lo tenía, entonces cárgalo a mi cuenta. Esto nos ratifica que el trato que Filemón como amo le tenía que dar ahora a Onésimo como siervo o esclavo, iba más allá de eso, de una relación de patrón-empleado. Iba a, digamos, priorizarse por la relación entre hermanos en la fe. Ok, 1 Corintios 7, 21, 23 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo así. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, el Señor lo libera de la esclavitud del pecado. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Al final, siempre vamos a estar sirviéndole a alguien, o al mundo o al Señor, o a Dios o a las riquezas, a la verdad o a la mentira. Bueno, sirvámosles a la verdad, a Dios. Dice luego, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Conclusión, el mundo nos esclaviza con el propósito de destruirnos y de provecho propio, personal. En cambio, Hashem regula la esclavitud con el propósito de conducirnos a la libertad. Ok. Vamos a pasar con otro grupo de Mishpatim. Vamos a estar cubriendo diferentes temas, diferentes leyes, no todas, porque son 53 y nos tardaríamos demasiado tiempo. Pero vamos a ver otras regulaciones que tienen que ver en cuanto a las personas que matan. Y esto, como les dije, oye, el primer mandamiento de la segunda tabla que tiene que ver con el amor al prójimo habla, no matarás. Pero ¿qué pasa si alguien mata? La ley tiene que decirnos qué tenemos que hacer. Por lo tanto, aquí tenemos en Éxodo 21:12, aquel que golpea a un hombre de modo que muriere, ciertamente será muerto. Entonces, el asesinato cuando es premeditado, demanda la sangre del asesino. ¿Cuál es el principio que hay detrás de esto? Que la vida es santa. La santidad de la vida que es provista por el que es santo, que es Dios. Luego se nos dice, pero aquel que no le ha tendido una emboscada y Elohim hizo que llegara a su mano, yo te proveeré un lugar para que allí huya.
Entonces hay diferentes tipos de muertes. Puede ser un asesinato premeditado o puede ser un hecho fortuito, un accidente, algo que sin intención. Entonces el Señor hace distinción entre estos diferentes tipos de acontecimientos. Aunque el resultado es el mismo en la muerte de una persona, pues el juicio tiene que ser diferente. En el caso de que no hubo premeditación, pues las personas iban a una ciudad de refugio donde tenían seguridad, nadie iba a poder vengarse de ellos ahí. En esa ciudad de refugio habitaban eran los levitas, los que tenían mayor comunión y nivel de santidad dentro del pueblo de Israel, y eran los que iban de alguna manera a consolar y a buscar la recuperación moral, psicológica de los traumas que pueden haber tenido estas personas para que después, el día de mañana, se pudieran reinsertar de nuevo a todo derecho, con toda plenitud dentro del pueblo de Israel. Dice el versículo 14, si actuare premeditadamente un hombre contra su prójimo para asesinarlo con malicia, de mi mismo altar lo tomarán para que muera. O sea, no hay sitio donde la persona pueda huir, y el Señor no da permiso de que si la persona va incluso al altar de sacrificio y ahí se escuda, como personas que van dentro de una iglesia a escudarse, de ahí la justicia debe tomarlo y ejecutar el juicio. Hay un caso en la Biblia donde una persona incluso se fue a refugiar en el altar y de ahí lo tomaron y lo mataron. Y hay casos en la vida real. Yo me recuerdo cuando Noriega, el dictador Noriega de Panamá, narcotraficante y asesino en masa, genocida, fue a ser depuesto de Panamá. ¿Saben a dónde se refugió? En el Vaticano. Pero el Vaticano no estaba aplicando la Torá en ese momento, porque utilizó la ciudad del Vaticano como una ciudad de refugio, como dice la Torá, pero las ciudades de refugio eran para las personas que habían cometido, habían dado muerte a otra persona de manera accidental. Mas Noriega, que era un homicida, genocida, y delincuente, convicto y confeso, no debió habérsele dado refugio en el Vaticano. Bueno, hubo tanta presión dentro de la sociedad, dentro de Panamá, de la comunidad internacional, tanta presión, hasta que el Vaticano tuvo que entregar a Noriega y fue entregado a la justicia, fue hecho preso y murió en la cárcel. Entonces, esto es un ejemplo de cómo una aplicación incorrecta, una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Ok. Hashem, Elohim, es vida. Yeshua es el autor de la vida. Vamos a ver en la Torá cuál fue el primer asesinato que se cometió, y también vamos a ver qué es lo que dice el Señor con respecto a derramar sangre. En Bereshit 9:6, Génesis 9:6, cuando Noah salió del arca y el Señor hace un pacto con Noah, le dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces ahí se nos está dando la razón del por qué la sentencia es tan grave. Tú matas a una persona con premeditación, la asesinaste, tú debes ser muerto también. ¿Por qué? Porque tú irrespetaste la santidad de la vida y irrespetaste la imagen que Dios puso en cada ser humano. Y eso es una razón más que suficiente para que exista la pena de muerte. En Génesis 4:9 dijo Hashem a Caín: ¿dónde está tu hermano? Después que Caín había matado a Abel, y este dijo: no lo sé, ¿acaso soy custodio de tu hermano? La respuesta, ¿cuál es? Sí, sí eres custodio de tu hermano.
porque tú tienes que sustentar y cuidar a Abel como si fuera tu propio cuerpo. El asesinato premeditado demanda la sangre del asesino. Dice en Efesios 5:9, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Por lo tanto, la respuesta a Caín es: si tenías que sustentar y cuidar de tu hermano como haces con tu propio cuerpo. Y como el Mesías cuida de Israel. En Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso les digo que el derramar la sangre tiene una voz que clama. Y ese clamar es como el clamor que hizo Esaf cuando clamó por la bendición que Dios le dio a Isaac, a Jacob, y no se la dio a Esaf. O como el clamor del pueblo que estaba esclavizado por Faraón, que tuvo hambre cuando hubo los 7 años de hambre y clamó por comida. O como el clamor, como el que clama por justicia, como el pueblo de Israel que clamó al Eterno estando esclavizado en Egipto, y el Eterno escuchó su voz. La sangre de una persona que es muerta clama al Señor y el Señor oye esa voz. Ahora, digamos que las instrucciones con el juicio correspondiente a cada una de estas violaciones de la Torá, como el asesinato y todas las demás, no robarás, no adulterarás, todo eso, tienen un propósito. Y en el caso específico del asesinato, aquí yo le voy a presentar 3 versículos que nos dicen cuál es el propósito de poder tener una sentencia tan dura. En Deuteronomio 21:21, con respecto al hijo contumaz y rebelde que ha sido regañado, que ha sido llevado a las autoridades, que ha tratado de rehabilitársele por todas las vías posibles y que aún así continúa con esa actitud y a paso es una persona que se convierte en un peligro para su propia familia y para la sociedad, dice Deuteronomio 21:21, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Cuál es el propósito de la ley? En este caso, tiene un efecto preventivo y un efecto disuasivo. Porque se dice que esto prácticamente casi nunca se ejecutó en Israel, porque verdaderamente las personas se preocupaban por criar bien a sus hijos y los hijos se preocupaban por respetar a los padres. En Deuteronomio 13:11, que tiene que ver con casos muy difíciles de resolver, donde la persona aceptaba ir a los sacerdotes para que dieran un juicio y dieran cuál era el veredicto. Si la persona aceptaba ir a donde el sumo sacerdote para resolver ese problema, tenía que también estar dispuesta a obedecer la sentencia. Si no estaba dispuesta a obedecer la sentencia, entonces tenía que morir. Por lo tanto, entonces todo Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Y en otros casos también se nos dice lo mismo, para que el pueblo escuche y tema y no vuelva a proceder con presunción, ¿no? Entonces el efecto de la ley es preventivo y disuasivo. Fíjense que dentro del humanismo, las Naciones Unidas ha tratado de eliminar la pena de muerte en todos los países del mundo y ha sacado diferentes resoluciones
diferentes resoluciones, déjenme mostrárselas aquí. Dice, la mayoría de los países del mundo han abolido la pena capital y en la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas adoptó en 2007, 2008, 2010, 2012 y 2014 resoluciones llamando por una moratoria global en ejecuciones con vista a una eventual abolición total. Ahora, ¿cuáles son los países donde más homicidios existen en el mundo violentos? El país número 1 es Honduras y el país número 2 es Venezuela. Eso fue hace varios años. Yo creo que en este momento Venezuela debe ocupar el puesto número 1. En el año 2018 hubo una tasa de 81.4 homicidios por cada 100.000 habitantes en Venezuela para dar un total de 23.047 muertes violentas, ¿no? Eso de acuerdo a los informes del Observatorio Venezolano de Violencia. Y ¿cuáles son? En Venezuela y Honduras no existe la pena de muerte oficialmente en la ley, pero extraoficialmente ellos tienen sus grupos de exterminio, policías disfrazados, o sea, homicidas disfrazados de policías que van y matan a quien ellos quieran, delincuentes, opositores políticos, personas inocentes, matan a titirumundachi, ¿no? Pero estas cosas se degeneran porque no hay unas leyes claras y unas regulaciones que promuevan la verdadera justicia. Ahora, ¿cuáles son los países que menos muertes tienen por año? Bueno, Singapur es uno de ellos. En el año 2013 tuvo 11 muertos, una tasa de 0.2 de muertos por cada 100.000 habitantes. Japón registró 442 muertos. Claro, Singapur tiene 5.7 millones de habitantes. Japón tiene 126 millones de habitantes. Y registró en un año, en el año 2013, 442 muertos con una tasa de 0.3 por cada 100.000 habitantes. Tanto Singapur como Japón, aunque no son países que han establecido estas leyes por temor al Dios de Israel y por hacerle caso a lo que dice la Torá, sin embargo, aplican de una manera humana estas leyes y son los países más efectivos en cuanto al control de la violencia y de los homicidios. Mucho más si lo hacemos en el temor del Señor. De esta manera, bueno, quería hacerles una diferenciación entre lo que es el humanismo, donde predican los y que derechos humanos, un amor que no es verdadero, y lo que son las leyes de Dios, que aunque cuando hayan personas que no crean en el Dios de Israel, aplican, tienen bendiciones esos países. Ok, otros casos dignos de muerte. Shemot, capítulo 21, versículos 15 y 17. Y aquel que golpea a su padre o a su madre, ciertamente será muerto. Aquel que secuestra a un hombre y lo vendiere y se descubre en su poder, ciertamente será muerto. Aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente será muerto. El primero y el último que hablan del padre y de la madre son las regulaciones que derivan del quinto mandamiento, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Si no los honras, sino que los golpeas, los hieres de una manera física o de manera verbal, de manera psicológica, que es peor aún que la física, entonces, oye, eso no tiene perdón de Dios, porque está maldiciendo no solamente a los padres, sino a Dios que se asoció con tus padres para darte la vida. Una persona que cae en ese nivel tan bajo, bueno, merece la muerte. Sin embargo, bueno, todos los países en los que habitamos actualmente no se rigen por la Torá,
el templo no está levantado. Sin embargo, si entendemos el principio de este mandamiento, una persona que sea capaz de hacer eso, si vive con sus padres, debe ser alejado de los padres, para proteger la vida de los padres, para proteger también la vida de los hermanos, de todas las familias que estén ahí, y también como un castigo. O sea, debe ser exiliado, digamos así, de su casa, ¿no? Porque ha llegado a un nivel que no se puede permitir, pues. Eso no quiere decir que el día de mañana la persona se arrepienta y no vaya a recibir el perdón de Dios, 100%. Vamos a hablar de algunas leyes con respecto a la restitución. Éxodo 21, capítulo 18 al 19. Si riñeren hombres y golpearen un hombre a su prójimo con una piedra o con el puño, y éste no muere, pero cae en cama, si se levantare y caminare fuera por sus propios medios, entonces será absuelto el agresor. Lo van a sacar de la cárcel. Solamente por su cesantía pagará y para su curación proveerá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, leyes de restitución y compensación. Tú vas a tener que pagar los gastos médicos, la hospitalización, las medicinas, y tú vas a tener que pagar por los salarios caídos, por el tiempo que esa persona no ha podido trabajar. Y si la persona perdió alguna parte de su cuerpo, bueno, vas a pagar el equivalente a esa parte de su cuerpo que lo determinará el tribunal correspondiente. Otro caso, leyes de restitución por daños a la propiedad. Si golpeare el buey de un hombre al buey de su prójimo y éste muriere, venderán el buey vivo y dividirán su dinero, y también el muerto dividirán. Pero si se da a conocer que era un buey que solía cornear desde ayer y desde anteayer, pero no lo cuidó su dueño, ciertamente pagará un buey en lugar del buey, y el buey muerto será suyo. Entonces fíjense que aquí hay diferentes situaciones que son tomadas en cuenta. Yo se los he contado a ustedes y aprovecho para contarlo de nuevo. Yo tenía una perra que se llamaba Estrella, pastor holandesa, y ella, cuando la sacábamos a pasear, había un perro chihuahua de un vecino de nosotros que siempre estaba suelto en la calle y le buscaba líos a la perra de nosotros y quería pelear con ella. Gracias a Dios que nosotros la teníamos digamos, con el collar y no permitíamos que nada de eso sucediese. Pero era una imprudencia que ese perro estuviera ahí suelto y metiéndose con perros más grandes. Sin embargo, en una oportunidad la perra de nosotros dio a luz 12 cachorros y estaba amamantando, y por una situación accidental se nos escapó de la casa, fue a la casa del chihuahua y lo sacó de entre la reja con su boca y se lo llevó a los perritos para dárselo de comer. Eso ocasionó, yo pude recuperar a la perrita, al perrito chihuahua, y se le devolvió al dueño. El dueño quería matar a la perra de nosotros. Gracias a Dios no lo pudo hacer, y yo le propuse al dueño, pagarle todos los gastos médicos del perrito, y también le propuse resarcir el daño dándole alguno de los cachorros que acaban de nacer de los perros nuestros. Y todo esto tratando de buscar una aplicación práctica de lo que dice las leyes de restitución por daños a la propiedad. El señor no quiso un perrito de nosotros, pero sí le pagamos todos los gastos médicos en la clínica del veterinario, el cual, cuando nosotros estuvimos hablando con él, dijo que ese perrito ya había sido llevado allá y había sido hospitalizado por la agresión de un chivo que también tenía otro vecino de nosotros. El perrito ese chihuahua era un poco temerario y buscador de pleitos, ¿no? Y
más adelante, cuando nos mudamos aquí a los Estados Unidos, un día nos llamaron de allá de Venezuela y nos dijeron que el perrito Chihuahua había muerto, porque lo mató el perro de otro vecino de nosotros, porque se había escapado y empezó a buscarle lío y ese perro no lo perdonó. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un perrito así, oye, tenemos que ser responsables y no permitir que ande suelto por ahí, ¿no? Pero lo que les quiero decir que estas leyes, que aunque nosotros no tengamos buey, tienen aplicaciones prácticas en el día a día que vivimos actualmente, si comprendemos el espíritu de la ley, ¿no? Ok, seguimos. Versículo 37. Si robare, perdón que aquí se están riendo porque se están recordando de eso que vivimos. Si robare un hombre un buey o una oveja o cabra y lo sacrificare o lo vendiere, 5 vacunos pagará en lugar del buey y 4 ovinos en lugar de la oveja. Oye, eso es justo. O sea, tú no puedes simplemente robas un buey, lo matas. La familia que tenía ese buey no solamente lo usaba para trabajar, sino que tenía un amor por esa mascota. Y no es suficiente con que le devuelvas otro buey, porque no le vas a poder devolver el buey que ellos amaban, ¿no? Y entonces tienes que devolver 5 bueyes o 4 ovejas, ¿no? Y si la persona no tiene con qué pagar, porque se gastó todo el dinero, no tiene con qué pagar, entonces ahí se aplica la ley donde el tribunal lo vende como esclavo y el dinero de la venta se le da al dueño del buey. Qué leyes más justas y más santas. Y todas estas leyes con la intención final de prevenir, de que haya temor de Dios y de prevenir que estas cosas no sucedan. Capítulo 22, versículos 6 y 7. Leyes de restitución por objetos robados en custodia del prójimo. Si diera un hombre a su prójimo dinero u objetos en custodia, y ello fuera robado de la casa del hombre, si es encontrado el ladrón, pagará el ladrón el doble. Si no es encontrado el ladrón, entonces se acercará el dueño de casa a la corte para jurar que no había puesto mano sobre la propiedad de su prójimo. Y eso quedará así. O sea, a mí me dieron en custodia unas herramientas. Vinieron y me las robaron. Se encontró el ladrón le pagó el doble al dueño de las herramientas. No se encontró el ladrón, bueno, yo tengo que ir al tribunal a jurar delante de Dios de que yo no fui el que me las robé, que yo estoy diciendo la verdad. Y entonces, bueno, no tengo que pagar nada. Continuamos. Versículo 8. En todo reclamo de responsabilidad, o sea, fíjense esto, leyes de restitución en el reclamo por responsabilidad. En todo reclamo de responsabilidad, ya sea por un buey, por un asno, por una oveja, por una prenda de vestir, referente a todo objeto extraviado acerca del cual diga, es este, a la corte se presentará el reclamo de ambos, aquel al cual declare culpable la corte pagará el doble a su prójimo. Bueno, mira, cuando 2 personas están discutiendo por algo que se perdió o por un animal que se murió, y no pueden ponerse de acuerdo, van al tribunal y lo que diga el tribunal, eso se hace. Y el que consideren culpable, paga el doble. Bendito sea el Eterno por sus leyes de justicia y de restitución. Leyes de restitución en caso de daño o muerte de lo prestado. Si pidiere prestado un hombre a su prójimo y ello se rompiere o muriere, si es un objeto y se rompe y se daña, o si es un animal y se muere, siempre y cuando el dueño no esté con él, ciertamente pagará indemnización. Me prestaron algo, se me dañó, yo lo pago, lo repongo. Mas si su dueño está con él, no pagará indemnización. Si alquilaba, fue a cambio de su alquiler. Si yo alquilé un objeto, se dañó, bueno, pago el alquiler y ya. Si yo pido prestado una herramienta y el dueño está conmigo mientras yo la estoy usando y se rompe, no pago nada. Ahora, si me dan un pececito para que yo lo cuide y se me muere, yo tengo que pagar por el pececito.
Y aquí pongo el caso de una gran amiga de nosotros, porque nosotros teníamos un pececito que era de Alfonso, de Renata, perdón, y nosotros nos íbamos de viaje. Y nosotros le dijimos a una gran amiga de nosotros que no los cuidara. Le dimos el pececito, nos despedimos del pececito, y después cuando estábamos de viaje, nuestra amiga nos llamó y nos dijo, mira, es normal que el pececito esté boca abajo en el fondo de la piscina, no, ¿cómo se dice? De la pecera, y que no coma y que no nade por 24 horas. Yo le dijimos, no, no es normal, Tatiana. Y ella nos dijo, bueno, entonces se murió. Se murió el pececito, ¿vale? Después que nosotros hicimos una investigación exhaustiva acerca de la responsabilidad de la muerte del pececito, pues le dijimos a ella que no nos pagara nada, que no nos lo repusiera, que se quedara tranquila, que la culpa había sido nuestra, porque cuando nosotros fuimos a darle el pececito, lavamos la pecera y le pusimos agua con cloro, no le pusimos el agua que correspondía, y ese fue el motivo de la muerte del pececito. Pero es importante que nosotros podamos tener un criterio interpretando correctamente el espíritu del amor y de la restitución que da la Torá, para que podamos hacer las paces y poder tener armonía en las relaciones con las demás personas. Y esta amiga sigue siendo nuestra amiga, nos amamos, nos queremos, nos respetamos, porque el Señor, gracias a Él, con su palabra nos ayuda a mantener ese amor. Versículos 15 y 16. Leyes de restitución en caso de seducción a una virgen. Si sedujera un hombre a una virgen que no estaba comprometida y yacieren con ella, él le proveerá un contrato de matrimonio como esposa. Miren, en la antigüedad, hace tiempo, por lo menos en Venezuela, cuando un muchacho se acostaba con una muchacha que era virgen, entonces se le obligaba al muchacho a casarse con la muchacha, a hacerse responsable de sus actos, y a la muchacha también. Y como diciendo, mira, esto no son juegos, esto no es diversión y ya, o sea, esto tiene santidad, hay un respeto y un honor que hay que reponer. Y se le obligaba a la persona a casarse. Y fíjese lo que dice la Torá. Si se niega el padre de ella, de la muchacha a la cual fue seducida, a dársela, no a que haya sido violada, que haya sido seducida, si el padre se niega a dársela a ese muchacho, porque tendrá sus razones, entonces plata a él pesará de acuerdo con el contrato de matrimonio de las vírgenes. Y ese muchacho va a tener que dar una cantidad de dinero para poder resarcir y restituir el mal que hizo de haber seducido a la muchacha. Entonces, pero hoy en día, mira, los muchachos se acuestan con la muchacha, la salen embarazadas, no se hacen responsables, están las madres solteras, crían ese muchacho a duras penas, no le dan la mejor educación, los muchachos quedan con trauma, terminan odiando a sus padres, no ven la imagen de Dios a través de la familia, son personas incrédulas, terminan abusando cuando sean mayores, se divorcian también, no pueden ser felices, tienen provisión de pareja, tienen provisión de ser feliz. Un desastre. Seguimos. Procedimiento con la hechicería dentro del pueblo de Dios. En el mundo, en el paganismo, hay hechiceros por doquier, eso es lo más normal, la idolatría, falsos dioses, todo eso. Pero dentro del pueblo de Dios es inaceptable. Una hechicera no permitas que viva. O sea, no puede, tú no puedes estar en una iglesia y una persona que había practicado la santería se arrepintió y sigue en la iglesia y sigue practicando y sacrificando a los falsos dioses como si nada y se llama hermano. Esa persona no puede estar en esa congregación. Porque al final va a alejar de Dios a todos los miembros de la congregación. Shemot 22:18, procedimiento para los que practican sexo con animales. Todo el que yace con un animal ciertamente será muerto, porque bueno, si una persona que tiene relaciones con los animales, bueno, es una persona que es capaz de cualquier cosa. Es una persona que, bueno, mira, los ángeles, dice la palabra, que estuvieron con las hijas de los hombres y no fueron perdonados. Bueno, es imperdonable que una persona se coyunte con un animal.
Procedimiento para los que ofrendan a los dioses falsos dentro de Israel. Aquel que traiga ofrendas a los dioses será aniquilado. No puede pertenecer a la congregación de Israel, excepto para Hashem únicamente. Tenemos un único Dios a quien ofrendar. Procedimiento en el trato hacia los extranjeros. Versículo 20. Al extranjero no habrás de acosar ni de oprimir, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Y aquí pongo dos ejemplos. Ahorita el presidente Uribe en Colombia acaba de hacer un procedimiento, una ley donde iba a darle legalidad a, no sé, 1.800.000 venezolanos que habían allá en Colombia, dándole todos los derechos de residencia, ciudadanía, todo esto. Iván Duque, perdón, Uribe no, Iván Duque. Y bueno, bendito sea ese presidente, bendito sea la nación de Colombia por tener esa sensibilidad hacia los extranjeros. El presidente Trump, antes de irse del poder, sacó una ley donde dijo que los venezolanos no iban a ser deportados en 1 año y medio, podían tener derecho a tener un permiso de trabajo. Aquí, bendito sea el expresidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos por esa ley que es conforme al espíritu de la Torá. Ahora yo les digo algo, si detrás de esas intenciones de los políticos hay otras intenciones ocultas, como el simplemente querer mantenerse del poder ganando los votos de un grupo de personas, mostrando un supuesto amor que al final es falso, Dios no puede ser burlado. Y Él dará su respectivo pago a cada quien. Versículos 21 y 23, hablando del procedimiento con respecto a la viuda de los huérfanos. A toda viuda y huérfano no afligirán. Si osas afligirlo, porque si clamare ante mí, ciertamente oiré su clamor. Se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada, a sus mujeres serán viudas y sus hijos serán huérfanos. O sea, que tenemos que tener temor de Dios. No te aproveches de las personas desvalidas, porque cuando una mujer queda viuda, el Señor asume la protección y el cuidado de esa viuda. Cuando un niño queda huérfano, el Señor asume esa responsabilidad. Entonces, sé consciente de eso y no oses afligirlo. Procedimiento con respecto a los préstamos. Cuando dinero prestes a mi pueblo, al pobre que está contigo, no actuarás con él como un acreedor. No le impondrás intereses. Todo lo contrario a lo que el mundo hace. Todo lo contrario a lo que el mundo hace. Cuando un pobre pide prestado, pide para sus necesidades primordiales. No pide para darse lujos. Y cuando tú prestas para una necesidad básica de una persona, pues no es un negocio. No puedes hacer negocio de eso, y menos con los hermanos de la fe. Y con los préstamos, generalmente se pide una garantía. Procedimiento con respecto a la garantía de un préstamo. Versículo 25-26, capítulo 22 de Shemot. Si tomas como prenda la vestimenta de tu prójimo, hasta la puesta del sol se la devolverás, porque esa es su única vestimenta, es la prenda de vestir su piel. ¿Con qué se acostará? Y sucederá que si clama ante mí, escucharé, pues compasivo soy yo. Entonces, una aplicación práctica en el día de hoy, tú vas a prestar un dinero a una persona necesitada y le vas a pedir una garantía. Bueno, no le pidas por garantía las cosas básicas que él necesita. No le pidas por garantía, o por ejemplo, si la persona trabaja para Uber y la persona te pide un préstamo para poder resolver una situación de salud de su familia, de su esposa, que le dio coronavirus, y tú le pides como garantía el carro, tú le puedes pedir de garantía el carro, porque él no tiene más nada que ofrecerte de garantía. Pero si le pides por garantía el carro con el que él trabaja, no se lo quites. Déjalo en su poder para que siga trabajando.
porque si no, ¿con qué va a trabajar? O sea, entendamos el espíritu de la Torá y busquemos la aplicación práctica en el día de hoy. Procedimiento con respecto al informe de un testigo, capítulo 23, versículo 1, no aceptarás informe falso, no pondrás tu mano con la del malvado para ser testigo corrupto. La integridad en el proceso judicial es extremadamente importante. No seguirás a la mayoría para desvirtuar la ley. O sea, para poder recibir el reconocimiento de la mayoría, para poder recibir el aplauso de la gente, la aprobación del mundo, no tienes por qué inclinar la justicia a favor de la mayoría y no a favor de la verdad. Al pobre no condenarás en su pleito, no puedes inclinar la justicia al pobre porque es pobre. Porque si ese pobre no tiene la razón, entonces no le puedes otorgar el beneficio. La administración de la justicia tiene que ser ecuánime. Si encuentras al buey de tu enemigo o su asno errando, una y otra vez se lo retornarás. Si ves el asno del que odias doblegado bajo su carga, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? Una y otra vez lo ayudarás. Se te va a quitar el odio. La otra persona también va a ser conmovida por tu acción, va a dejar de ser tu enemigo, van a abrir una puerta a el arrepentimiento y ambos van a terminar teniendo un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Y es el ejemplo que el Señor nos dio, porque siendo nosotros enemigos y teniendo deudas con Él, el Señor se hizo hombre, murió por nosotros y nos invitó al arrepentimiento y a hacernos amigos de Él, y aquí estamos, en comunión y adorándolo a Él. No desvirtuarás el juicio de tu indigente en tu pleito. O sea, el indigente, por ser indigente, ya tú lo vas a condenar. No. Tú tienes que analizar cada situación y también entender y sensibilizarte porque esa persona está en esa situación. ¿Qué lo llevó hasta ahí? De la palabra falsa apártate, ni al inocente ni al justo ejecutarás, pues no exoneraré al malvado. Soborno no aceptarás, pues el soborno enceguecerá a los videntes y corromperá las palabras justas. Administremos ecuánimemente la justicia. Y por último, vamos a terminar con estos mandamientos porque no podemos hacerlos todos. El descanso sabático de la tierra y de la semana. Y esta es otra razón por la cual guardamos el Shabbat. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Y en el 7º la dejarás sin labrar y sin cosechar, y comerán los indigentes de tu pueblo, y su remanente lo comerá la bestia del campo. Así harás con tu viñedo y con tu olivar. Si tú montas un negocio, el propósito de las compañías aquí en los Estados Unidos dentro del capitalismo es ganar dinero. Pero dentro del pueblo de Dios, que queremos ser productivos, queremos multiplicar la riqueza, pero tenemos que tener un propósito superior. Tenemos que sembrar el amor, el reino de los cielos en este mundo, y tenemos que darle un propósito también social, un propósito de esparcir el evangelio de Dios y de testimonio, darle la gloria y la honra al Señor. Por lo tanto, cuando hagamos o diseñemos un proyecto, una empresa, tomemos en cuenta esto para que dentro del diseño pues le demos oportunidad a los más necesitados e inclusive respetemos a los animales, la naturaleza, todo esto. El último, 6 días llevarás a cabo tus actividades y en el 7º día te abstendrás. No solamente para reconocer que Dios nos creó, que Dios nos salvó y que dependemos de su provisión, de Él, sino para que se satisfaga también tu buey y tu asno. Hasta los animales tienen que descansar. Y recobren fuerzas el hijo de tu esclava y el residente, el extranjero. ¡Wow! Bendito sea el Eterno, tan bondadoso, santo y justo que es Él. Y aquí finalizo con estos 2 versículos, uno que aparece en Jacobo 3:18. Y el fruto
de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hagamos la paz y sembremos la justicia. Y en Isaías 32:17, la obra de la justicia será paz. La obra de los mishpatim van a generar paz en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la fe. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre en este mundo y el mundo venidero. Shabbat Shalom, Shalom Alejem, que tengan una semana bendecida, llena de justicia y de paz.